Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer pues, presentar y moderar este webinar, este seminario online que vamos a realizar esta tarde gracias a la colaboración de la Secretaría Técnica de Adicciones del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, titulado Tecnología Responsable, Estrategias Educativas para Prevenir los Riesgos Digitales. Quería, antes de nada, recalcar la idea del webinar desde la prevención de los riesgos digitales y desde la educación como, bueno, no la única, pero sí una de las primordiales estrategias que podemos utilizar en ello. Soy Miguel Ángel Rodríguez, soy el director de programas de la Fundación FAJuventud y antes de dar paso a la ponente de esta tarde, a Laura Cuesta, pues es un honor también contar con la presencia de la Secretaría Técnica de Adicciones del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, Guadalupe Cintero, a la que te doy la palabra. Guadalupe, buenas tardes y que nos des la bienvenida y nos dirijas unas palabras de marca y de encuadre de lo que vamos a tratar. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien me ha presentado Miguel Ángel, mi nombre es Guadalupe y soy la Secretaria Técnica de Adicciones del Servicio Extremeño de Salud, casi recién incorporada. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que están inscritas en el webinar, pues la dedicación y el poder dar su tiempo en un proyecto como el que estamos desarrollando desde la Secretaría junto con FAJuventud. Agradecer a todo el personal que está conectado, que este webinar está dirigido a profesionales sanitarios, profesionales de los equipos de conducta adictiva, de la red de adicciones, profesores, educadores sociales, monitores de ocio y tiempo libre. Agradecimiento especial a Laura Cuesta como ponente experta en conductas digitales de niños, niñas y adolescentes, a FAJuventud, como no, a Miguel Ángel como director de programa, por la colaboración constante con la Secretaría Técnica de Adicciones, a Paula Rodríguez, que también hace posible que podamos estar conectados sin problemas. Y bueno, pues no me quiero dejar a nadie en el tintero. Gracias a todos los que estamos escuchando. Desde la Secretaría Técnica de Adicciones, decir que en colaboración con FAJuventud desarrollamos un programa de prevención que se lleva a cabo en los colegios de Construye tu Mundo, y este año pues también vamos a poner en marcha dos actividades que desarrollará FAD, dos actividades formativas, una que es el webinar de esta tarde con el tema que está ahora candente en la actualidad, ¿no? Un tema que nos preocupa mucho, que es como las pantallas, cómo influyen las pantallas en la salud mental de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Y luego hay otra segunda actividad que será una formación online que cada uno puede hacer en streaming cuando quiera, también en el sentido de la prevención. Yo suelo decir que prevenir no es prohibir, es acompañar, y bueno, ahora Laura nos desarrollará el webinar y simplemente, pues gracias por sumar a todos los que estáis aquí, desde vuestra casa, desde los centros de trabajo, desde las aulas, sumar en esta cultura del uso responsable hoy de las pantallas, pero bueno, sumar en la prevención. Gracias por vuestro compromiso con la prevención, que es para cuidar y acompañar a nuestros niños y adolescentes. Y bueno, espero que el webinar sea del agrado de todos, que sea una luz en nuestro camino, en nuestro camino de trabajo, y que sacamos partido de ello. Muchas gracias a todos. Gracias, Guadalupe, por tus palabras y tus deseos. Seguro que va a ser así. Pues yo quería presentaros sin más dilación a Laura Cuesta Cano, a nuestra ponente de hoy. Sí, deciros, antes de dar la palabra a Laura después de presentarla, antes de presentarla, deciros que para todas aquellas dudas, creo que hay algún ruido, no sé si serás tú, Guadalupe, ¿puedes silenciarte el micro? Sí, me desconecto. El micro y la cámara, o el micro al menos, no sé si eres tú. No, pues no eres tú. Escucho un sonido que no sé si será, a lo mejor soy yo. Bueno, en cualquier caso, deciros que para las preguntas que queréis dirigir a Laura, podéis hacerlo a lo largo de la ponencia de ella, en el chat que tenéis a vuestra disposición en la parte derecha de la pantalla, donde podéis ir haciendo cualquier indicación, pregunta o cuestión que le queráis trasladar, que con mucho gusto, cuando finalice su exposición, yo se las haré llegar sin ningún problema. Bueno, presentaros antes a Laura Cuesta. Laura Cuesta es profesora adjunta
en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde imparte asignaturas de comunicación digital y medios sociales en diferentes grados y másteres. Y Laura está especializada en analizar el comportamiento de niños y adolescentes en el entorno digital. Últimas reseñas de porque es colaboradora habitual con medios de comunicación y autora de varios libros sobre este mismo tema, y por dar alguna mínima reseña en los últimos años de su currículum, deciros que en el año 2023 fue experta colaboradora en la creación del Policy Brief Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y Red.es, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y en el año 24 ha sido miembro del Comité de Personas Expertas para la generación de entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, que impulsó el Ministerio de Juventud e Infancia. Ha sido invitada a comparecer como experta ante varias comisiones parlamentarias y, bueno, pues en los últimos años se ha venido especializando en la formación de familias, de docentes y menores para el uso seguro y saludable de la tecnología mediante talleres, charlas, conferencias, tanto para instituciones públicas como el INCIBE, Red.es, ayuntamientos, comunidades, por ejemplo hoy con la Junta de Extremadura, o también privadas como la Fundación Orange, Fundación Telefónica, y tengo que decir que con mucho honor y orgullo nuestra Fundación FAJuventud, que cuenta con ella para muchas cosas y que es un placer, Laura, tenerte hoy aquí y disfrutar de tu maestría y de tu magisterio. Así que tuya es la palabra. Y recuerdo una vez más que si tenéis alguna pregunta para Laura, pues con mucho gusto se la podemos hacer cuando termine su presentación. Pues lo que hoy he intentado es pues plasmar un poco el panorama en el que nos encontramos para daros un poco los datos, ¿no?, más actualizados que podemos dar en este momento en el que hablamos de tecnología y niños, niñas y adolescentes, y un poco para que veáis, ¿no?, pues ciertas controversias que siempre aparecen y muchas veces, ¿no?, día sí, día también, aparecen reflejadas en los medios de comunicación, y a veces se nos hace muy difícil, no solamente a los profesionales que trabajamos con los menores en cada uno en nuestro entorno, sino mucho más también, sobre todo a los que son padres y madres, que son los primeros agentes al final que tienen que acompañar, educar, supervisar y formar para este buen uso de la tecnología. Entonces, pues voy a tratar de daros esas pinceladas para que podáis ver pues desde dónde nos encontramos, qué datos tenemos, qué riesgos podemos ver que puede enfrentar el mal uso de la tecnología, y también, por supuesto, los propios riesgos inherentes en sí que tiene la tecnología por el simple uso de usarla, sobre todo cuando hablamos de contextos vulnerables y de al final, personas vulnerables como pueden ser los menores. No me voy a centrar mucho en lo que son las estrategias más preventivas en este caso, porque luego vais a hacer un curso donde se va a hablar mucho más específicamente de cada riesgo, pero bueno, de todas maneras, como luego vamos a dejar, como decía Miguel Ángel, un tiempo para las preguntas, toda aquella duda que tengáis, pues lo que queráis especificar mucho más o preguntar, pues lo trataremos en las preguntas. Como tengo mucho contenido y tengo varias cosas que contaros, normalmente hablo muy rápido, así que si de todas maneras hay algo que se os escapa o veis que no ha quedado muy claro, por favor, ir apuntándolo y luego lo seguimos trabajando, lo seguimos hablando en las preguntas. Empezamos con algunos datos sobre las tecnologías digitales. Con esto lo que quiero es un poco dejar de hablar, ¿no?, de esa generalización que oímos siempre cuando hablamos de menores y pantallas, sobre todo cuando se traduce en esos titulares que, como decía, vemos muchas veces en los medios de comunicación, sobre todo cuando se traducen en ese concepto negativo que trata de demonizar el uso de la tecnología, y siempre hablamos de debemos prohibir las pantallas a los menores o los riesgos de las pantallas a niños y niñas y adolescentes, o cómo las pantallas pueden ser la nueva adicción del siglo XXI. Entonces, ese concepto de pantallas, que al final es tan sumamente genérico y que no hace ningún tipo de distinción, ¿no? Pues al final tenemos que ir dejándolo en uso, sobre todo cuando somos nosotros los profesionales los que tenemos que utilizar este tipo de conceptos y este tipo, nunca mejor dicho, de tecnologías,
para empezar ya a poner foco en qué estamos hablando, de qué tipo de tecnologías estamos hablando, de qué manera, en qué concepto y en qué contexto. Por tanto, tenemos que empezar a hablar de tecnologías digitales. Y cuando hablamos de tecnologías digitales, ahí entran pues todas las herramientas, los dispositivos, los programas que incluyen tanto la parte de hardware, es decir, todos los dispositivos, ya sean ordenadores, ya sean smartphones, ya sean tabletas, ya sean Chromebooks, y luego toda la parte de los programas, es decir, del software, ya sean las aplicaciones, las plataformas, las redes sociales, la inteligencia artificial, todos los sistemas de pensamiento computacional, es decir, todos los sistemas que nosotros vamos a utilizar en los dispositivos. Por tanto, esas tecnologías digitales en las cuales vamos a poder utilizar diferentes plataformas, aplicaciones o sistemas, se accede desde diferentes dispositivos o pantallas, siendo, por supuesto, ¿no?, la plataforma o dispositivo, en este caso estrella, el smartphone, que es el que más va a utilizar, sobre todo este target, que es con el que más trabajamos, que en este caso son los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Lo que tenemos que saber es que, por supuesto, cuando hablamos de prevención, en este caso de conductas adictivas, es que normalmente lo que siempre vemos es que el dispositivo en sí no es el problema, sino que realmente el problema viene dado por todas esas aplicaciones que tenemos instaladas dentro de los dispositivos, en este caso como es el smartphone. Entonces, es clave saber qué plataformas, qué aplicaciones tenemos descargadas, sobre todo aplicaciones como pueden ser mensajería instantánea, como pueden ser redes sociales, y el mal uso o uso complicado, ¿no?, que estamos haciendo de este tipo de aplicaciones, más que el problema que sea el dispositivo en sí. Aunque indiscutiblemente tenemos que reconocer que las características que tiene un smartphone por la accesibilidad que ha traído, que tenemos un dispositivo en el bolsillo prácticamente 24 horas, 7 días a la semana, que nos hace estar hiperconectados, pues hace que sea mucho más fácil que se den varias conductas adictivas de las que hablaremos posteriormente. Lo que es innegable es que, por supuesto, todas estas tecnologías están ya hoy en nuestros días. Vivimos en una sociedad, como siempre digo, digital y conectada. Todos nosotros utilizamos tecnologías digitales a diario para socializar, para comunicarnos, para educarnos, en nuestro ámbito profesional y, sobre todo, adolescentes y jóvenes, por supuesto, las tienen totalmente interiorizadas. Ya no hay esa línea de separación que hemos hecho siempre los adultos, ¿no?, entre el mundo analógico que hemos considerado, el mundo real y el mundo digital, que parece que lo consideramos o seguimos considerando un mundo irreal, sino que ellos han difuminado totalmente esa diferencia. Para ellos solo hay un mundo real, que es en el que viven y conviven, y simplemente hay momentos en los que están conectados y hay momentos en los que están desconectados. Entonces tenemos que entender esa nueva percepción que viven hoy los niños, niñas y adolescentes, que ni mucho menos es la percepción que vivimos nosotros a la edad en la que nosotros fuimos adolescentes y jóvenes. Esto no quita, ni muchísimo menos, que tengamos que minimizar los riesgos que, por supuesto, el entorno digital y esta hiperexposición que tenemos en el entorno digital, esta infoxicación de contenidos que tenemos y, por supuesto, la multicanalidad que tenemos constantemente y a tiempo real, no haya traído muchas oportunidades, por supuestísimo, pero también se han multiplicado los posibles y potenciales riesgos que pueden sufrir los menores en el entorno digital, que debemos conocer para, por una parte, saber cómo prevenirlos, porque la prevención, como decía, por supuesto, Guadalupe, es fundamental la detección precoz, pero, por supuesto, también una vez que llegue, para saber qué hacer ante las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar. Os traigo el último informe, que no sé si habéis accedido a él, que lo presentó hace muy poquitos días, este macroinforme que es Infancia Digital, que es uno de los más grandes que se han hecho
a nivel europeo por lo menos, porque cuenta con una muestra de 100.000 personas que han sido encuestadas, sobre todo el alumnado, pero también profesorado y familias, por UNICEF, Red.es y la Universidad de Santiago. Y hay cosas que, bueno, no nos sorprenden porque ya son datos que conocíamos. Por supuesto, la edad de inicio de acceso a esos primeros terminales, a esos primeros smartphones, sigue siendo prácticamente la misma. Siempre veníamos diciendo que la edad media se situaba en los 10,6 años, ahora el informe nos dice 10,8. Es decir, que los datos no cambian. Por tanto, si la edad media son los 10,6, 10,8, nos dice el informe, sabemos que los menores están teniendo antes el acceso a smartphones, ojo, no digo móviles, sino smartphone, es decir, un dispositivo con conexión a Internet desde edades más tempranas, es decir, los 8 o 9 años, porque muchas veces sabemos que es el regalo estrella de las comuniones, y prácticamente, como vemos, pues cuando llegan ya a primaria y secundaria, pues ya la tenencia de este dispositivo es absoluta. Lo que también nos dicen los datos es que ya desde edades muy tempranas, desde esas primeras edades en las que ya reciben ese dispositivo, también tienen presencia en redes sociales, y no solamente en una, en más de una. No tenemos tampoco que coger los datos, bueno, de una manera a veces muy alarmista, porque, por ejemplo, podríamos decir, es que en estas edades el 95% de los menores de 10 años, ¿no?, y 11 años está ya en una red social, algo que, por supuesto, que sabemos que a nivel legal no es posible, porque sabemos que, bueno, en España, por el RGPD, por el Reglamento General de Protección de Datos, no podría ser hasta los 14 años. Sabemos que no significa que ese 92% estén en redes sociales como puede ser TikTok o como pueda ser Instagram o como pueda ser Snapchat. Sabemos que muchas veces esa primera red social que se califica como red social en el informe es WhatsApp. Y es esa plataforma que, aunque muchos no la consideramos red social, sino una red, ¿no?, un canal de mensajería instantánea, sí que es verdad que lo utilizan estos menores como ese primer acercamiento al entorno digital, porque ya sabemos, sí o sí, que estos primeros menores, niños, niñas y adolescentes, se comunican de manera digital, empiezan a socializar de manera digital, y es una forma que tenemos que entender también sus adultos de referencia. Es por ello que ya a ciertas edades, aunque incluso padres y madres no les den ese propio dispositivo para que ellos consideren que tienen su primer smartphone, que a lo mejor se lo dejen, ¿no?, como algo como un préstamo para que puedan comunicarse con sus compañeros de clase, para que puedan comunicarse para los amigos con los que comparten extraescolares. Sí que es verdad que ya tienen esa primera conexión, ¿no?, ese primer contacto con plataformas o con redes como puede ser WhatsApp. Eso es para tener en cuenta. Lo que es importante es ya saber el tiempo de uso, que cuando tienen perfiles, sí que es verdad, muchos de ellos antes de los 14 años, que como digo es la edad mínima de acceso a estas plataformas, ya tienen un uso bastante elevado y que se podría considerar abusivo. Es decir, muchos de ellos utilizan redes sociales todos los días y muchas más horas de las que debieran utilizar. Y esto pasa, como siempre digo, en el entorno familiar, pasa en casa, no pasa indiscutiblemente, como vamos a ver ahora, en el ámbito escolar, en la escuela. Pasa muchas veces porque les damos esa primera tecnología, porque ponemos en sus manos esa primera tecnología cada vez a edades más tempranas, y muchas veces, como también nos dice el informe, si podéis, cuando podáis acceder a él, ver todo lo que es los datos, muchas veces sin una supervisión parental, es decir, en un alto tanto por ciento, se dan los dispositivos sin instalar herramientas que pueden ayudar a padres y madres en esta etapa tan temprana, como pueden ser los controles parentales. Por tanto,
es fundamental saber que nosotros, adultos de referencia, padres, madres, educadores, docentes, todos los agentes que al final vamos a trabajar con niños, niñas y adolescentes, tenemos el deber de acompañarles, educarles, formarles en estas competencias digitales que ahora son imprescindibles, son críticas que van a ser tanto emocionales como sociales, tanto técnicas, para que puedan utilizar de esa manera consciente, de esa manera responsable, de esa manera crítica y de esa manera saludable la tecnología en este entorno, como vemos, que cada vez está más digitalizado. Y por supuestísimo, para que esto lo podamos hacer de una manera correcta y de una manera también nosotros, de una manera responsable, tenemos que pensar que nosotros debemos ser modelos de referencia. Es decir, padres y madres por un lado, docentes y educadores por otro lado, tenemos que ser referentes en el uso de la tecnología y también en el no uso de la tecnología. Por eso yo muchas veces cuando hablo de bienestar digital y hablo tanto en centros escolares como para padres y madres, siempre digo que, por supuesto, aunque tenemos que poner y fijar normas y límites en el uso de la tecnología, tenemos que fijar espacios libres de pantallas, por supuesto en el centro escolar, por supuesto en nuestro hogar, pero nosotros también tenemos que implicarnos en esas normas y límites para que ellos vean que el bienestar digital, ese equilibrio que tenemos que conseguir entre las horas de conexión, las horas de desconexión, el fomento de ese ocio saludable, no solamente es algo para los menores de edad, sino que también los adultos tenemos que conseguir ese buen uso de la tecnología, ese uso saludable de las plataformas sociales y ese equilibrio en nuestra vida para que realmente la tecnología no nos afecte a nivel emocional y en nuestra salud mental. Los desafíos de la tecnología, una vez que tenemos los datos, y como digo, podréis ampliar todos los datos que nos trae y recoge el informe. Como siempre digo, son los mismos riesgos los que se dan en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Pues por supuesto no lo son, y esto es lo que primero tenemos que tener presente y lo que primero tenemos que reflexionar. Es decir, en el ámbito familiar, como antes os estaba diciendo, se producen la mayor parte de los riesgos y potencialmente la mayor parte de los daños que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes por ese mal uso de la tecnología, muchas veces que hacen los propios menores, por el mal uso de la tecnología que hacen terceras personas y, por supuesto, también por el riesgo, como os decía antes, inherente que tiene la propia tecnología por el diseño, a veces no ético, con el que está creada y diseñada la tecnología. Es decir, al final, las grandes plataformas, las grandes tecnológicas, hacen unos diseños adictivos de la tecnología para tenernos enganchados el mayor tiempo posible a sus plataformas, porque se basan en unos objetivos totalmente comerciales, porque tienen unos perfilados que al final también incluyen a los menores de edad. Entonces, contra esto también tenemos que conocer cómo se diseña la tecnología, cómo funcionan los algoritmos, cómo es el perfilado, cómo es la segmentación, cuáles al final son sus objetivos, en que todos se basan en el time on device, es decir, cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más impactos publicitarios podemos recibir. Entonces, todo esto nos sirve para poder hablar con nuestros hijos e hijas, hablar con nuestro alumnado, para que ellos entiendan lo que hay detrás de la tecnología. Porque, como siempre digo, tener tecnología no implica saber de tecnología. Pero al final, lo que más preocupa a las familias es el acceso cada vez a edades más tempranas a contenidos pornográficos y las consecuencias que tiene, por supuesto, a nivel afectivo, sexual y emocional en niños, niñas y adolescentes, los casos de grooming, los casos de sexting y posible luego sextorsión, el uso compulsivo que puede haber, por supuesto, de todas las aplicaciones, desde los videojuegos a las redes sociales y demás aplicaciones, el ciberbullying. Al final, como digo, muchas de estos riesgos
que se producen porque estamos dando tecnología cada vez a edades más tempranas y sin ningún tipo de mediación parental, sin ningún tipo de supervisión, orientación y acompañamiento a nuestros hijos. Os doy también algunos datos del informe de infancia digital. Como decía, muchos niños tienen acceso y perfil a redes sociales mucho antes de lo que deberían, mucho antes de esos 14 años, cuando sabemos que las redes sociales no tienen contenidos aptos para edades tan tempranas, porque no tienen todavía la madurez, ni el control, ni la responsabilidad para poder enfrentarse a estos contenidos que pueda haber en estas plataformas. Ya hay casos de ciberviolencia en menores, no solamente hasta ahora lo que nos decía Fundación ANAR es que se estaban dando casos entre parejas de 16 y 17 años, pero esto ha bajado hasta los 12 y 13 años, porque son las edades en las que ya los niños tienen de forma autónoma un smartphone. Por tanto, los casos de ciberviolencia que se han duplicado en los últimos 2 años, han aumentado, como decíamos, un 23%, se están dando ya en menores de 12 y 13 años porque ya tienen dispositivos de forma autónoma. Importante también el caso de cómo acceden a videojuegos que no son aptos para su edad, es decir, niños y niñas que están entrando a jugar a videojuegos de código PEGI 18, sabiendo lo que esto supone y la afectación emocional que puede tener. Y esto lo sabemos porque además muchos padres y madres, cuando les preguntamos, ni siquiera saben lo que es el código PEGI. Es decir, no se preocupan pues saber si es apto o no es apto, en este caso, este contenido para nuestros hijos menores de edad. Y luego, como os decía, pues el acceso a la pornografía. Todo esto, como os decía, al final se está dando y lo estamos viendo que se está dando en el ámbito familiar, pero no se está dando en el ámbito escolar. Es decir, en el ámbito escolar no hay un acceso en el aula por las aplicaciones y la tecnología educativa y tecnológica que se da en las aulas. No se está accediendo a pornografía, no se está accediendo a juego de azar, no hay grooming, no hay sextorsión, no hay acceso a todos estos contenidos inapropiados a los que pueden acceder los menores, como sí ocurre en el ámbito familiar. Además, según los estudios que hicieron desde la Fundación International Science Teaching, por supuesto, algunos de los grandes mitos siempre que han venido asociados al uso de la tecnología en los entornos educativos, por supuesto, la tecnología educativa y las tecnologías digitales en los ámbitos educativos no producen miopía, no producen conductas adictivas, los déficits lingüísticos tampoco se producen, porque estábamos hablando normalmente de edades comprendidas entre los 0 y 3 años, cuando ha habido algún estudio relacionado con esto, y en esa edad de 0 a 3 años no se están empleando tecnologías digitales en los entornos educativos. No hay trastornos del sueño, gracias a Dios, porque en los entornos educativos no estamos hasta las 10 de la noche con nuestro alumnado o con nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que esto ocurre, como bien sabemos, cuando los niños, niñas y adolescentes hacen bumping desde sus casas y están con sus dispositivos en la cama y en sus habitaciones hasta altas horas de la noche. Y, por supuesto, no atrofian la capacidad de atención cuando se usan, como veremos posteriormente, con un objetivo pedagógico y basados en estrategias definidas. Además, por supuesto, de acuerdo a las últimas legislaciones, no solamente porque lo marca la actual Ley de Educación, la LOMLOE, que se define en el año 2020 y, como sabéis, se ha venido implementando durante el año 22-23 y prácticamente se ha finalizado de implementar en el año 2024, que nos dice que tenemos que fomentar la competencia no solamente del profesorado, sino la competencia digital del alumnado de una manera transversal y desde todas las etapas educativas, es decir, desde infantil
hasta bachillerato, sino que también las actuales normativas que tenemos ahora y que se están barajando, como la actual ley de protección a los menores en los entornos digitales, que está en tramitación parlamentaria, y la consulta pública que se acaba de lanzar prácticamente hace unos días para la Estrategia Nacional de Entornos Digitales para la Infancia y Juventud, en ambas normativas lo que nos dice es que se tiene que trabajar la competencia digital de niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar que les tenemos que implementar, ¿no? o que se tiene que hacer una inclusión de estas nuevas generaciones en la sociedad digital para que realmente se garantice ese aprendizaje para un uso seguro, consciente y crítico de las tecnologías digitales. Es decir, se reconoce que vivimos en esta sociedad digital y tecnológica y que tenemos que garantizar esa equidad, además, en el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente para que aprendan a hacer un uso responsable y crítico de las tecnologías, sino también para que aprendan a interaccionar con los propios dispositivos y las propias tecnologías. Además, no solamente lo tenemos a nivel nacional, lo que nos dice nuestra propia normativa, sino que ya cuando salió el Plan de Acción de Educación Digital en el marco regulatorio europeo, ya nos decían que teníamos que llegar a ese objetivo máximo de un 15% de rendimiento de alfabetización en materia de la información. Por supuesto, no lo cumplimos, es decir, todavía a día de hoy, y esto lo sabemos por el estudio de FAD Juventud, las TIC, su influencia en la socialización de la adolescencia, sabemos que nuestros adolescentes y jóvenes usan la tecnología, pero no son capaces de usarla de una manera crítica. Es decir, como veis ahí los datos, el 47% de ellos no saben seleccionar fuentes fiables, el 75% de adolescentes no sabe y no tiene la capacidad de buscar información de una manera coherente y de una manera crítica por Internet, y por supuesto le falta totalmente la creatividad para poder sacar todo el partido de todas las herramientas digitales a las que tienen acceso. Ni qué decir, por supuesto, cuando ya hablamos de IAs, de herramientas de inteligencia artificial y de IAs generativas. Prácticamente el 94% de adolescentes y jóvenes del alumnado ya está utilizando herramientas de IAs generativas. Por supuesto, tenemos que fomentar y motivar que utilicen estas herramientas, pero tenemos que saber acompañarles, formarles y educarles para que sepan utilizar estas herramientas de manera crítica y de manera consciente, no como muchas veces sabemos que la están utilizando ahora. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues desde luego necesitamos una auténtica alfabetización digital, no solamente digital, sino que sea una alfabetización mediática e informacional desde edades tempranas y en todas las materias, es decir, como siempre decimos, de manera transversal. No nos basta con que tengamos una única asignatura en la que les hablemos de tecnología, una única materia en la que podamos dar una hora a la semana de competencia TIC y en las que tratemos, ¿no?, de dotar a todos estos niños y niñas de esas herramientas necesarias para poder hacerles competentes en este entorno digital. Tenemos que hacerlo desde una manera con una estrategia que sea integral y holística, porque es la única forma realmente de que vaya a funcionar. Como veis aquí, según el último informe que se presentó en ICILS en 2023, pensamos que estamos realmente digitalizados, pero todavía ni llegamos a la media europea en cuanto a la implementación digital y al conocimiento digital que tiene nuestro alumnado. Por tanto, tenemos que llegar a esos objetivos que nos marca Europa, porque no llegamos a ello. Por todo esto, ¿qué reflexión podemos hacer? Que, como os decía al principio, y nunca mejor dicho, este principio de prevención frente a la incertidumbre
todos estos riesgos que efectivamente existen, porque como siempre digo, no podemos minimizar los riesgos que surgen y que hay en el entorno digital y que sufren, por supuesto, niños, niñas y adolescentes. Pero todos estos riesgos que, como os decía, mayoritariamente se dan en el ámbito familiar y mayoritariamente surgen porque no hay un acompañamiento y porque cada vez se dan las plataformas y las tecnologías a edades no apropiadas, no puede servirnos o no puede legitimar, como os pongo, para que esto valga para prohibir o limitar el uso de las tecnologías digitales en el aula. Porque, como digo, no puede usarse como se ha usado en muchas comunidades autónomas, que pues esos riesgos sirvan versus a la prevención y prohibición que se ha querido hacer. También lo escribía Gregorio Lully. Si prohibimos las pantallas, la tecnología, en este caso las tecnologías digitales en el aula, no vamos a hacer a estas nuevas generaciones una generación competente y, por supuesto, lo que nos dice es que no debemos confundir todo ese mal uso que pueden hacer niños, niñas y adolescentes de las redes sociales, de los videojuegos y de las demás aplicaciones y plataformas que, como decimos, es un problema familiar, no lo podemos convertir en un problema educativo en el ámbito escolar. Pero ¿dónde nos encontramos precisamente con todo esto, ¿no? Con todos estos datos que os he intentado reflejar? Pues lamentablemente nos encontramos que la comunidad educativa, es decir, docentes, centros escolares, equipos directivos, educadores, tanto de la educación formal como de la educación no formal, al final estamos viendo cómo nos meten a todos en un debate donde vemos mezclado absolutamente todo, ¿no? Donde se mezclan las tecnologías, donde se mezclan los dispositivos, donde se mezclan edades, donde se mezclan pedagogías. Y yo creo que al final esto no ayuda en nada para todas, sobre todo las familias, padres y madres, para los profesionales que tienen que hacer todas las estrategias preventivas y de detección precoz para prevenir los riesgos y luego, por supuesto, todos los programas de intervención para poder ayudar a todos esos niños y niñas y adolescentes que realmente tienen un problema. Desde luego, no ayuda en nada. ¿Por qué hay todo este totum revolutum que se mezcla y que parte de culpa tengo que reconocer que la tienen los medios de comunicación? Pues porque se confunde, como digo muchas veces, los propios dispositivos y soportes cuando se ha generalizado hablar de pantallas, como os decía, y no es lo mismo un smartphone que una Chromebook, que una tablet, que un PC, que una pantalla digital que se usa en la escuela. Entonces, sabemos que los smartphones, que en este caso hablamos de un dispositivo personal del alumnado, en este caso ya estaba regulado, pero desde el año 2024, por recomendación del Consejo Escolar del Estado, se lanza una recomendación nacional para que haya una unanimidad en todas las comunidades autónomas. Se hace una recomendación para limitar el uso de este dispositivo, que, como digo, es un uso o un dispositivo personal del alumnado, y se restrinja el uso del dispositivo de carácter personal en toda la jornada escolar, lectiva, en el centro escolar, salvo para uso pedagógico o cuando haya, por supuesto, un problema, en este caso, que se necesite atender por problemas de salud. Pero el resto de tecnologías nada tienen que ver con los dispositivos personales como pueden ser los smartphones. Entonces, para utilizar tecnologías digitales, utilizamos Chromebooks, utilizamos tabletas, utilizamos ordenadores o utilizamos pizarras digitales y no tienen nada que ver la una con la otra. Tampoco es lo mismo las pantallas
el smartphone, la tablet o el ordenador con las tecnologías que, como decía al principio, podemos implementar dentro de esos dispositivos. Y tenemos que diferenciar qué tipo de tecnologías vamos a usar en el aula y dependiendo para qué las vamos a utilizar. Y podemos utilizar tecnologías que vayan a ser para la creación de contenidos, para la evaluación de contenidos, para la personalización de contenido para mi diferente alumnado, porque cada vez tenemos las aulas mucho más inclusivas que necesitan mi diferente alumnado con cada uno diferentes necesidades. Hay algunas tecnologías que son de gestión simplemente para el profesorado, para el equipo directivo de la burocracia. Por tanto, tendremos que diferenciar las diferentes plataformas y aplicaciones que yo puedo utilizar en el aula. Y luego, por supuesto, hablamos de tecnología educativa en general, como también esa disciplina que me va a mí a servir para saber cómo tengo que integrarla de manera pedagógica y de manera estratégica, siempre que yo asegure que voy a potenciar el aprendizaje de mi alumnado, siempre que también pueda aumentar la motivación de este para aprender unos conceptos y unas temáticas y unas actividades que el docente o el educador va a dar en su entorno educativo, y nunca simplemente porque yo quiera meter tecnología y porque yo quiera tecnificar, como diré posteriormente, el aula. Como nos decía hace ya más de 10 años Jordi Adell, esto no es algo nuevo, no siempre se ha hecho bien. La implementación de la tecnología y la digitalización de los entornos educativos, cuando no se tiene en cuenta la pedagogía, no es innovación ni mucho menos tecnológica y, por supuesto, no asegura la mejora del proceso educativo. Es decir, no mejora la mejora del aprendizaje de mi alumnado. Es decir, no nos podemos escudar, como muchas veces nos hemos escudado, en que simplemente metiendo tecnología en el aula, ya solamente por eso íbamos a mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado o simplemente íbamos a eliminar algunas de las decadencias, ¿no? O algunos de los defectos que ya venían de serie y que se seguían arrastrando dentro de los entornos educativos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, la gran pregunta y la gran reflexión que os dejo es cómo podemos educar y formar a nuestro alumnado en esa competencia digital que nos marcan las normativas, las regulaciones, el marco europeo para ese uso crítico, consciente, responsable de la tecnología. Si lo tenemos que hacer muchas veces es de manera desenchufada, como algunos decretos nos están marcando y nos están obligando en algunas comunidades autónomas. Es decir, cómo profesores y profesoras, los docentes, los educadores, van a poder realmente hacer competentes a su alumnado para que se conviertan en esos ciudadanos y ciudadanas digitales que sepan utilizar la tecnología también de una manera saludable, que sea capaz de prevenir todos los riesgos que hay en el entorno digital, si no les damos la oportunidad o si no tenemos la oportunidad de utilizar la propia tecnología en el entorno educativo. Y aquí os dejo esta cita del propio secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, que también lo dijo hace unas semanas. No podemos hacer de la escuela una burbuja analógica, porque la escuela tiene que reflejar el mundo y la sociedad con la que convive. Y en esta sociedad en la que vivimos actualmente hay tecnología, convivimos con tecnología y los niños, niñas y adolescentes tienen que ver cómo normalizamos el uso de la tecnología. Como os decía, esto no significa que no tengamos que poner normas, límites y buen uso de la tecnología en cada contexto, pero no podemos ni mucho menos meterles en esa burbuja y hacerles ver, sobre todo en la escuela, que es el único sitio seguro donde los docentes que están formados para tal van a poder educarles y formarles y acompañarles para que se haga un buen aprendizaje del uso de la tecnología. ¿Cómo debemos implementar, por tanto,
esta tecnología digital en los entornos educativos. Hasta ahora lo que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando, por supuesto, porque por mucho que tengamos esas voces que nos hagan ver que España es un país tan sumamente digitalizado, que todos los centros pareciera que solamente tienen ordenadores, Chromebook, tablets, pizarras digitales, la gran realidad es que ni mucho menos eso es el escenario que nos encontramos en muchos de los centros escolares, en muchas de las comunidades autónomas, en muchos de los municipios, en muchos de los distritos y en muchos de los municipios. Hay muchísimos lugares, especialmente en barrios vulnerables, en zonas rurales y en general en muchos contextos donde lo más digitalizado que se encuentran actualmente los docentes, insisto, da igual que sea formación formal que informal, reglada que no reglada, es que a lo mejor tienen un radiocassette para poder hablar de tecnología digital. Por tanto, muchas veces nos seguimos, por supuesto, encontrando una enseñanza tradicional con libros, con cuadernos, con lápiz y con papel, en la que se sigue tradicionalmente enseñando al alumnado con los contenidos del libro, se mandan ejercicios a los alumnos, luego después se repasan y se examinan mediante un examen, es decir, la forma tradicional que venimos arrastrando prácticamente desde el siglo XIX. Por el contrario, hagamos autocrítica, por el contrario, también lo que a veces nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando es que en los más de 10 años que venimos digitalizando los centros, prácticamente desde el año 2012 que se comenzaron a digitalizar, no siempre se ha hecho bien y con todos esos recursos, ¿no? Y esos fondos que se empezaron a utilizar que venían de Europa, hay a veces que lo que solo se ha hecho es tecnificar los centros, es decir, se empezaron a recibir recursos y se empezaron a recibir cacharros, es decir, lo único es que se llenaron los centros de cacharros, de ordenadores, de Chromebooks, de pizarras digitales, pero sin lo más básico, saber para qué, sin la formación al profesorado, para qué se tenía que utilizar esos dispositivos digitales y realmente cómo los podíamos emplear e implementar para que el alumnado sacara el mejor provecho de todas estas tecnologías digitales. Y lo que vimos muchas veces y todavía hoy seguimos viendo es cómo pasamos de tener un libro en papel a pasar ese libro a un PDF y meterlo en un Chromebook o en un iPad y poner a los niños a leer 8 horas esos libros digitalizados en un dispositivo digital. Y por supuesto, como os decía antes, eso no es digitalización y eso no es innovación educativa. Eso no lo queremos nadie, ninguno de los que creemos en la innovación tecnológica y en la innovación educativa. Nadie queremos tener a niños ni a niñas 8 horas enchufados ni en casa ni en la escuela. Pero tenemos que pensar también que, como dice mi compañera y admirada María del Mar Sánchez Vera, especialista en tecnología educativa, la educación no es una ciencia social, o sea, es una ciencia social, perdón, no es una ciencia estadística y matemática, y no es tan fácil medir y evaluar como muchas veces tratan de hacer los estudios, que a veces es en lo que se quieren basar para hablar de lo que funciona, de lo que no funciona, de los riesgos y de los no riesgos del entorno escolar y el uso de la tecnología. Por tanto, cuando se hablan de horas de uso, que es en mucho de lo que se han basado los decretos educativos para hablar de cómo, ¿no?, utilizar o implementar la tecnología últimamente en los centros educativos, pues realmente el indicador horas de uso no es el mejor indicador si no se cumplen los objetivos didácticos y los objetivos pedagógicos, porque el indicador de horas de uso
es un buen indicador, como os hablaba antes al principio, cuando hablamos de bienestar digital. Es decir, cuando hablamos de cómo implementar una estrategia de bienestar digital, bueno, pues puede ser útil y necesario para poder explicar cuántas buenas horas, ¿no? O cuál es el tiempo máximo de uso de los dispositivos y cuánto fomento, ¿no?, de la desconexión también tenemos que hacer en los menores y también en los adultos. Pero, como digo, no puede ser el indicador prioritario a la hora de hacer políticas de prevención y de educación en el buen uso de la tecnología, porque como nos marcan casi todos los buenos estudios, y en este caso la actualización de la nueva normativa de la Asociación Americana de Pediatría, que ha actualizado su normativa en 2025, lo que nos dice es que es mucho más importante el qué, el cómo, el para qué y el con quién. Es decir, el qué se hace con la tecnología, el cómo se hace, cómo se implementa esa tecnología, el para qué se hace, con qué objetivo pedagógico y, por supuesto, con quién. ¿Quién está acompañando a esos menores en ese uso de la tecnología? Por tanto, ¿qué debemos priorizar? Por supuesto, la finalidad didáctica. Siempre tiene que haber un objetivo de aprendizaje claro y evaluable. Es decir, aquí sí que tenemos que medir. Igual que las horas de uso no es un indicador bueno, siempre tenemos que evaluar si lo que implementamos en el aula está funcionando o no está funcionando. Metodologías activas, por supuesto, siempre tenemos que pensar en que queremos nuevas generaciones que no sean meros consumistas de contenidos, sino que sean creadores de contenido. Es decir, pasar del mero consumo pasivo. Yo no quiero tener a niños viendo vídeos en mis aulas, sino que sean artífices de ese contenido activo, de ese contenido, que sean co-creadores de contenido. Y, por supuesto, nunca podemos olvidar que todo esto solo puede ser viable con una formación continua y especializada del profesorado y de los educadores, con un diseño instruccional en las metodologías pedagógicas, en seguridad, en protección de datos, como exige, por supuesto, el RGPD, en ciberseguridad y en cómo evaluar luego todo lo que yo voy a implementar en los entornos educativos. Para ello, para todos estos objetivos, todas las nuevas tecnologías emergentes son fantásticas. Es decir, todas las herramientas, como pueden ser la inteligencia artificial, como puede ser la realidad virtual y la realidad mixta, como pueden ser la robótica, como puede ser el pensamiento computacional, son fantásticas para poder implementar este tipo de estrategias y para conseguir estos objetivos pedagógicos. Es decir, tenemos que enseñar a nuestro alumnado a pensar y a reflexionar, porque nuestra tarea como educadores, como docentes, no es solamente enseñar y transmitir, ser meros transmisores de conocimiento, sino enseñarles a pensar, a reflexionar y a ir más allá de lo que se encuentran, por supuesto, en un libro de texto o lo que se encuentran hoy día en una IA generativa. Por tanto, ¿qué es lo que funciona? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia sistemas híbridos, a sistemas complementarios, donde la tecnología nunca sea una herramienta sustitutiva, sino que sea siempre una herramienta complementaria al resto de herramientas analógicas que sí o sí se siguen o se tienen que seguir utilizando en los entornos educativos, ya sean libros, donde se utilicen libros, que no siempre se utilizan libros en todos los contextos educativos, ya sean cuadernos, ya sean fichas de lectura, ya sean los propios contenidos que son elaborados por los docentes, cualquier herramienta analógica complementaria siempre con herramientas digitales. Y os pongo el caso de Suecia. Se han escrito ríos de tinta y todavía podemos seguir viendo cómo se comparten artículos que se escribieron en el año 2024 y se comparten todavía a día de hoy como si fueran actuales, de cómo Suecia
vuelve a lo analógico, cómo Suecia destierra las pantallas, la desdigitalización de Suecia, cómo vuelve a lo antiguo. Eso no es verdad. Lo que ha hecho Suecia es que efectivamente cuando se dio cuenta de que había, lo siento, siempre tiene que salir mi perro en todas las formaciones, le interesa mucho la educación digital y siempre tiene que estar pendiente de lo que digo en las ponencias, disculpadme. Entonces, lo que se dio cuenta la ministra de Educación es que indiscutiblemente habían bajado los datos del PIRLS en la comprensión lectora también y en matemáticas, y entonces lo que iba era incrementar el presupuesto, en este caso en 65 millones de euros, para volver a comprar libros también en papel, y se aseguraba que en todas las asignaturas hubiese un libro, aparte de todos la parte digital, es decir, aparte de que hubiera un ordenador y todo lo que son las herramientas digitales, iba a haber también la presencia de un libro por asignatura. Por tanto, como os pongo ahí, lo que fue es crear el sistema híbrido del que estamos hablando, pero por supuesto ni ha sido una vuelta a lo antiguo, ni han echado atrás en la digitalización, porque entienden que, por supuesto, la digitalización es clave en la sociedad en la que viven. Lo que pasa es que se tiene que hacer de manera crítica y reflexiva, y lo que se han dado cuenta es que es así como realmente funciona. Por tanto, pilares, y ya para ir acabando y dejaros paso a las preguntas, pilares importantes. Garantizar, la administración tiene que garantizar siempre la equidad y la corresponsabilidad de los dispositivos y las plataformas a todos los centros educativos. No puede abrirse una brecha digital y una brecha social. La calidad pedagógica de la docencia, por supuesto, con lo que hablaba de la formación continua y especializada del cuerpo docente. Y luego, importantísimo, sí, la capacitación de nuestro alumnado debe ser gradual, es decir, no podemos meter en edades tempranas todas las herramientas y todas las plataformas digitales cuando no tienen todavía la madurez, el autocontrol y la responsabilidad a estas edades. Por tanto, en edades tempranas vamos a empezar con el juego, vamos a empezar con la presencialidad, con herramientas analógicas, con la psicomotricidad, y simplemente hablarles más de conceptos, ¿no? Como pueden ser cómo introducimos el concepto del pensamiento computacional relacionado a la robótica, para que cuando ya vayan creciendo y en esas ya clases más avanzadas de primaria, en esas etapas, podamos meter ya proyectos guiados en la que ya ellos puedan manipular y empezar ya con proyectos guiados en los que puedan empezar con la programación y otros ejemplos de herramientas tecnológicas. Porque, como os pongo, la competencia digital no solamente es enseñarles, ¿no?, a utilizar los dispositivos, los recursos, las herramientas, los cacharros, los dispositivos, sino lo más importante es que ellos aprendan a hacer ese uso crítico, consciente y responsable de las herramientas que van a utilizar tanto dentro del entorno educativo como, muy importante, fundamental, fuera del entorno educativo. Es decir, una vez que acaban la parte que salen de los entornos educativos formales y no formales, y cuando ya están solos y solas y cuando tienen que verdaderamente hacerse responsables de esa tecnología que tienen en las manos. Pasar del mero consumo a la creación digital con todas las herramientas que tienen disponibles, que no solo es un smartphone, que no solamente es una videoconsola, que son cámaras digitales, que es la impresión digital, que son los podcasts, que son los vídeos, que hay un montón de herramientas. No sé, Miguel Ángel, si nos da tiempo a ver unos pequeños segundos de este vídeo. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos a ponerlo. ¿Qué dices cuando hasta qué punto lo quieres? A ver si... Allí. Vemos un poquito, esto es un buen ejemplo de cómo se implementa una estrategia. Es de un cole de Zaragoza, y era para poneros el ejemplo de cómo realmente se pueden implementar bien todas estas estrategias de manera responsable, y, como digo, sin pensar solamente en que pantallas es cuando hablamos de redes sociales, de aplicaciones de mensajería, sino realmente de qué hablamos cuando hablamos de tecnología digital en el aula. Si quieres lo ponemos un poquito. Sí, claro.
Vale. Lo que tú consideres, tú dices cuándo y lo paramos. Perfecto, sí, Por el pero además tercero ya estoy a punto de acabar. ¿Habéis visto? Venga, vamos, a ver. A ver, lo Desarrollo. adelanto. Como el tiempo pasa muy rápido, serán los profesores. Ese es el motivo. A ver, es que este es el del La premio, inteligencia pero no... artificial para diversas A ver, áreas sí. de la vida cotidiana. A ver, este no humano. es... A ver, Lo que nos aquí. Que el jurado ha destacado al director de IT y Ricardo Aguado Vallejo, profesor de informática del centro. Segundo Piriz, ver, rector sí. de la Universidad, entrega el premio al equipo de A ver si no sale... profesores. hablar. Hacemos esa foto con los premiados, con el uso de espacios creativos. También segundo Piriz, esos A ver si ponen reconocimientos el a los vídeo. finalistas de estos premios. Se pasen por aquí a recoger ese galardón. A ver, no sé dónde se ven los Desarrollo vídeos. de la competencia Queda- digital en el aula. Los conocimientos de forma práctica y personalizada Este, en ¿no? un Un poquito más espacio que para atrás, quizá. denominamos el Makerspace. Pero no solo eso. la autonomía, el pensamiento crítico, que sean eficaces poquito más y que para sean atrás, quizá, competentes digitalmente, competencia digital humana. Aquí en el colegio, este proyecto se Manejarlo, llama manejarlo. Más allá de la tecnología, desarrollando la competencia digital humana. Aquí. Aquí en el colegio, pues desde siempre lo que nos dedicamos es a enseñar a nuestros alumnos a usar la tecnología, que sean eficaces, a que sean competentes digitalmente, pero siempre sin perder de vista la autonomía, el pensamiento crítico y los valores éticos. El paso natural en el cole es que puedan aplicar esos conocimientos de forma práctica y personalizada en un espacio que denominamos el Makerspace. Pero no solo eso. Hay otra arista dentro del proyecto que incluye a las familias. Ellas pueden participar en talleres tecnológicos aprendiendo tecnología conjuntamente con sus hijos. Aquí un día normal puede ser que te puedes encontrar a unos alumnos en cuarto de la ESO, donde le estamos explicando cómo proteger su identidad en las redes, a otros que están, digamos, desarrollando proyectos de inteligencia artificial. Lo que nos interesa es que los alumnos, por supuesto, sean eficaces, pero que siempre se estén preguntando para qué y por qué estoy utilizando esto, porque hay veces que a lo mejor no necesitas tecnología para hacer lo que un profesor te está pidiendo. Recibir el reconocimiento de una institución de prestigio como es la Fundación A3 Media nos da credibilidad. Hasta aquí, ya. Es lo que me interesaba que vieran, Miguel Ángel. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya has terminado. Entonces, Nada, ¿sí? simplemente, pues eso, sobre todo, como veáis o como veis, son diferentes herramientas de tecnología que podemos utilizar en los entornos educativos. Lo importante es, como decía el profesor, que ellos sepan el por qué y el para qué se utiliza en cada momento la tecnología en el aula. Muy importante también que hagamos o que impliquemos a las familias también en este proceso. O sea, no nos quedemos solamente, si podemos, en ese concepto de aulas de padres que de vez en cuando damos una charla, sobre todo de los riesgos de la tecnología, sino que intentemos implicarles en ese proceso educativo con una comunidad de padres para que ellos vean exactamente qué es lo que hacemos con la tecnología y qué proyectos se hacen y el por qué, o sea, qué es lo que están aprendiendo realmente en el aula. Pero, por supuesto, al final, como siempre dice Carlos Magro, que yo admiro muchísimo, también mantengámonos escépticos respecto al uso de la tecnología. Ojo, es decir, no todo vale, o sea, ni tenemos que demonizar la tecnología, ni tampoco podemos ponernos en el otro extremo, ¿no? Con ese tecno-optimismo de que toda la tecnología y todas las herramientas ahora, en este caso que tanto se habla de inteligencia artificial y de IAs generativas, van a solucionar todos los problemas, como os pongo, intrínsecos que venimos arrastrando, en este caso, en el entorno educativo. Por tanto, vamos a reflexionar, como os decía, durante todos estos minutos que hemos estado pudiendo hablar, o bueno, en este caso vais a hablar vosotros, vamos a ver realmente qué tenemos que implementar en el aula, siempre con el objetivo que tenemos que formar, como os decía, a niños, niñas y adolescentes para que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas responsables de esta sociedad digital en la que ellos ahora van a convivir y que luego en un futuro obviamente van a utilizar la tecnología para educarse, para trabajar, para socializar, y por eso les tenemos que dotar de todas las herramientas, como os decía, tanto emocionales como técnicas, para que lo hagan de la forma más segura, más saludable y más responsable. Y para mí lo que es más importante, que también os lo decía al principio,
no podemos excluir la tecnología y la educación de la tecnología de los entornos educativos, porque yo creo que es el sitio, como os decía, más seguro y más controlado, donde todos los niños, niñas y adolescentes se van a poder educar y formar en este buen uso de la tecnología, porque no siempre esto se va a poder garantizar en los entornos familiares, porque muchos padres y madres, ya sea porque no tienen las competencias necesarias, ya sea que por conciliación no tienen el tiempo, porque simplemente no puede darse, al final el único sitio donde se garantiza, como digo, de una manera controlada, en este caso por los cuerpos docentes, va a ser el centro escolar. Por tanto, si sacamos la educación de la tecnología y las competencias digitales de los centros escolares, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar a un grupo muy grande, a una generación muy grande de niños y niñas del sistema, y luego no van a poder competir con el resto de sus compañeros y compañeras más adelante. Por tanto, no ayudemos a abrir mucho más la brecha digital y social que hay actualmente. Y hasta aquí, Miguel Ángel. Muchísimas gracias y ahora damos paso para que hablen ellos. Que tengo el micrófono silenciado. Muchísimas gracias, Laura. Un montón de cosas. Perdón por en fin, por haberte dado solamente una hora para hablar de tanto y de tanto, ¿no? La equidad y las brechas, qué tema tan importante que daría para tener solo con él ya un webinar específico de cómo son, dónde están. Bueno, tenemos alguna pregunta y te voy a ir lanzando las demás, porque tienen que ver un poco con el papel lo que veo yo aquí, ¿no? Tiene que ver un poco con el papel del profesorado en general. No son preguntas muy concretas, son un poquito más amplias para que quizá te luzcas, pues recalcando algún mensaje o no sé, repitiendo algo que hayas dicho o añadiendo algo que se te haya quedado en el tintero y que es muy probable que haya sido así, porque claro, con tanto tiempo y tanto que contar, ¿verdad? Pero vamos con ello. Vamos con esta, por ejemplo. Dice, bueno, eso, la educación digital de niños, niñas y adolescentes no es tanto ser un súper experto en tecnología, y yo creo que estoy hablando aquí de la aplicación de la utilización como docente, sino más bien como su papel educativo, ¿no? No en la pedagogía en sí, sino como pensando en el alumnado, ¿no? En esa línea o en ese ámbito de aprendizaje que se añadió en el DISCOM Edu, ¿no? Final, ¿no? Sí. Sino que es saber guiarles, ¿no? Más que ser un experto que indique o que transmita conocimiento, es saber guiarles para que piensen por sí mismos, dice, para que conozcan qué supone su vida digital cotidiana. Entiendo que es esa parte que va mucho más allá de lo instrumental, ¿no? Sí. De las aplicaciones, ¿no? Efectivamente, Miguel Ángel, o sea, Mónica, esto es también la pregunta que muchas veces se hacen los padres y madres, es decir, pero ¿cómo puedo? O sea, es que no puedo con todo, es decir, aparte de toda mi labor, de mi trabajo, de todo lo que tengo que saber en la educación de mis hijos, ahora también esto en digital. Efectivamente, no tenemos que convertirnos ahora en grandes tecnólogos todos, porque es que ni siquiera así muchas veces tenemos la capacidad de estar actualizados. Yo que trabajo en tecnología y prácticamente día sí, día no, salen políticas nuevas de privacidad de una nueva plataforma, sale una nueva aplicación o plataforma que tenemos que conocer para poder formar y educar a los menores y ver las consecuencias que tiene. Es decir, esto no se lo podemos pedir a los docentes, obviamente no se lo podemos pedir a padres y madres, sí que lo que se necesita es, bueno, pues un conocimiento de lo que es el entorno digital que ellos usan, es decir, conocer, es importante conocer a los adolescentes de hoy en día, conocer su entorno digital para poder acompañarles y guiarles. Y esto es fundamental, es decir, que muchas veces, sobre todo cuando vemos las estadísticas, y por eso me remito también otra vez al informe de infancia digital, uno de los datos que a mí más me ha sorprendido, no lo he traído hoy, pero es del que menos se habla mucho de los riesgos, Miguel Ángel y Mónica, pero de lo que menos se habla es el tanto por ciento altísimo, no quiero arriesgarme y daros un dato que sea erróneo, pero por eso os remito al informe, no sé si era un 70%, o sea, algo realmente alto, del alumnado que nos decía que no hablaba
en casa sobre tecnología, sobre los riesgos de la tecnología y sobre las cosas que les preocupaban. Yo me acuerdo cuando escribí mi primer libro de Crecer con pantallas, me pasaba igual. Creo que yo saqué en los datos de ese momento, no sé si prácticamente pues un 50 y muchos % no hablaban ni en casa ni en el centro escolar. O sea, y cuando les preguntabas si tenían un problema, un riesgo, algo les había pasado, a quien primero acudían, por supuesto, era a sus iguales, porque no tenían la confianza ni con sus familias ni con sus docentes para poder hablarlo. Entonces, esto es lo fundamental. Es decir, la educación en digital tiene que empezar antes de darles los primeros dispositivos. Es decir, no tenemos que esperar hasta darles ese primer smartphone a los 14 años o cuando cada familia considere, para empezar a hablar de educación digital, de riesgos, de oportunidades, sino esa conversación, esa escucha activa, esas conversaciones en general y ese diálogo tiene que empezar desde edades tempranas, siempre, por supuesto, adecuando el diálogo, ¿no? Y la conversación a las edades de cada menor, pero tenemos que empezar, igual que cuando hablamos de conversaciones sobre temas de educación afectivo-sexual. Nunca vamos a hablar de pornografía con un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, pero sí que tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que hablar de esa educación afectivo-sexual y emocional con los niños de edades más tempranas para ir sembrando, ¿no?, esas semillitas que luego nos permitan hablar de la importancia de la intimidad, de cuidar la intimidad de los propios niños y niñas cuando se encuentren ciertos comportamientos que nunca pueden permitir, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Por tanto, efectivamente no podemos saber de todas las plataformas, de cómo funcionan, pero sí que tenemos que entender cómo son hoy en día adolescentes y jóvenes, qué entorno viven, cómo se comunican y poder acompañarles, porque al final nosotros somos los adultos de referencia, nosotros tenemos la experiencia de vida, nosotros tenemos los valores que queremos inculcarles y nadie mejor que nosotros para poder hacer esas mejores recomendaciones y hacer esa prevención y detección precoz de riesgos. Claro, y si me permites, ellos y ellas más todavía que nosotros, pero nosotros también no distinguimos entre lo off y lo on, estamos constantemente en lo off, en lo on, creciendo y no sé, y haciéndonos personas ahí también. O sea, nuestra personalidad tiene mucho que ver con ello y no hay una distinción, hay un continuo, ¿verdad?, entre ambas. Sí, mira, Carmen va en esta línea, ¿no? Y yo creo que no es una pregunta, es más bien algo que reafirma lo que decías. Es decir, pues sí, pero el docente no está preparado, sobre todo en primaria, que es donde ella cree que, efectivamente, como tú también dices, totalmente, tenemos que ir sembrando, poniendo esas semillitas, ¿no? Totalmente, Carmen. Es que tienes toda la razón. Es que a veces se ha hecho tan mal y esto no es lo que queremos ninguno. O sea, nadie quiere ver centros tecnificados llenos de aparatos en los que ni siquiera se ha formado a los docentes, se les ha explicado y se ha llevado además un seguimiento para poder ver esa continuidad de qué podían hacer, qué estrategias, qué proyectos hacer con todos esos dispositivos que se habían, pues eso, llenado, ¿no? Con todos los fondos Next Generation que se empezaron a mandar y a mandar y a mandar. Y ahora, por desgracia, estamos viendo que va a ocurrir lo mismo. Es decir, se ha prohibido y se ha limitado el uso de pantallas en muchos centros escolares, se están retirando las pantallas y la tecnología y, sin embargo, se están mandando robots que permanecen en cajas guardados en armarios en muchos centros escolares y que los docentes no tienen ni idea qué hacer con ellos. Es como, perdón, o sea, nos están mandando cajas y cajas de robots, no sabemos exactamente, porque nadie nos ha formado en un programa de robótica, en el pensamiento computacional, no sabemos cómo implementar esto con nuestro alumnado, porque además nos han limitado a 1 hora solamente de formación en primaria en tecnología. O sea, es un auténtico despropósito. Pues sí, la verdad. Pero bueno, a lo mejor así, reflexionando y poco a poco vamos haciendo lo posible por también desde nuestro pequeño entorno cambiarlo, mejorar o hacer lo más que podamos. En ese sentido va un poco la siguiente pregunta, que por ahora es la última, que habla de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Más o menos traduzco, como docente, si la familia no se implica, o peor aún, dice, si son padres o madres partidarios de la prohibición.
Es decir, gente que no ha entendido ya desde el minuto 1 el postulado o el punto de partida que sostenemos en este webinar y desde nuestra actividad, apostando por la educación no por la prohibición frente a. Claro, o sea, lo que un poco lo que os decía, ¿no? O sea, el tenemos que intentar explicarles qué es la tecnología educativa que se utiliza en el centro, cuál es nuestro plan digital del centro y que efectivamente nosotros como docentes y como equipo directivo no queremos tener, como os decía, niños enchufados 8 horas viendo simplemente vídeos y viendo libros digitalizados en un PDF. Obviamente yo creo que eso es lo primero que tenemos que explicar a padres y madres y a familias, que muchos de ellos yo creo que eso es lo que creen, ¿no? Que tenemos a niños pues ahí 8 o 6 horas enganchados a un Chromebook, a una tableta o a un PC y que es lo único que hacen y que por supuesto por eso quieren que se siga haciendo en papel y que se siga haciendo mediante un libro. Es decir, que hay una implementación de diferentes tecnologías y que por supuesto se sigue utilizando herramientas analógicas y se van a seguir utilizando herramientas analógicas como pueden ser, a lo mejor en algunos coles no se utilizan libros, como os decía, porque no es obligatorio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no es obligatorio utilizar el libro escolar, pero sí se utilizan cuadernos, sí se utilizan fichas, sí se utilizan otro tipo de herramientas analógicas. Y luego también, permitidme que también pues haga una reflexión a esa ironía que nos encontramos a veces, porque si alguno de vosotros se ha leído el último informe que presentó Custodio en 2025, lo que nos dice el informe Custodio es que subió el uso en niños y niñas de todas las plataformas, subió el uso de redes sociales, subió el uso de videojuegos, subió el uso de canales de mensajería instantánea, subió el uso de plataformas de video on demand, o sea, tipo Netflix, HBO, y adivinad cuál fue la única plataforma o tipo de plataforma que bajó el uso un 20%. Pues bueno, pues como todos imagino que ya estaréis, no podéis contestarme a la vez, pero como todos estaréis pensando y adivinando, las plataformas educativas, es decir, bajaron un 20% en el uso, estamos hablando del ámbito familiar, desde que salen del centro escolar, lo que hacen en el ámbito familiar, bajaron un 20% de uso las plataformas educativas y subieron todas las demás. Es decir, que tenemos a padres y madres que no controlan lo que hacen sus hijos e hijas porque ha subido el uso de los videojuegos, ha subido exponencialmente el uso de Roblox, ha subido el uso de Fortnite, ha subido el uso de YouTube, ha subido el uso de HBO y de Netflix, pero luego exigen que salga la tecnología de las aulas. Bueno, pues es para reflexionar. Pues totalmente, sí, no es el... me viene a la mente una de las cosas que has dicho que me parece un aprendizaje muy interesante también, ¿no? Que muchas veces ellos y ellas no tienen por qué tener, porque evidentemente no están en ello y en ese incremento de acción quizá tampoco lo tengan por qué tener claro, que es la lógica de funcionamiento, ¿no? Que muchas veces cuando son pequeñitos, ya no cuando son ya más adolescentes, más mayores, ¿no? Pero que hay que explicarles, ¿no? Que no es precisamente... Pero que sí que tienen una inversión, y es lo que estaba yo pensando, porque muchas veces tenemos la dificultad, y tú lo sabes, desde el ámbito del tercer sector, que intentamos hacer actividades y competir en tecnología educativa para educar, ¿no? Y ponernos en entornos, crear entornos virtuales atractivos, llamativos, friendly, que enganchen, que generen ahí un interés para que aprendan. Y claro, nos encontramos con las limitaciones del presupuesto que no tienen todas estas plataformas que has indicado que funcionan de una manera mucho más... Bueno, en fin, pues con toda potencia para su fin, ¿no? Que es el ocio y que se utilicen y que sean y que generen atención, ¿no? Que es lo que buscan. Bueno, Laura, pues ya está. Yo creo que hasta lo podemos dejar aquí. Todo es un amplio mundo. Además, como tú también decías, y me parece muy interesante dejarlo también como resumen, pues muy variado, o sea, muy variable, muy dinámico, absolutamente dinámico. Si tenemos este webinar, que ojalá lo tengamos, por ejemplo, dentro de 6 meses o de un año, nos vamos a encontrar con algunos matices y algunas circunstancias que nos van a generar un discurso un poco diferente, un poco más actualizado, poniendo el acento del foco en algunos otros temas. Pero yo creo que para ser un webinar general
que es lo que teníamos intención de hacer, de planteamiento global de cómo está la situación y cómo podemos actuar, sobre todo desde el punto de vista escolar y familiar, pues más que sobrado y más que cumplido, creo yo. Luego te diremos la evaluación de nuestros participantes. Por ahora, lo que hemos visto en el chat es que muchas gracias, pero luego tienen que, en anónimo, hacer la evaluación y ahí es donde mandan. Bueno, pues voy a ponerte en el centro, a despedirte como debe ser. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos iluminado un poco más en este, bueno, no iba a decir oscuro para nada, sino natural y real mundo digital el que nos toca vivir y construir, a la vez que educar para él y nada, espero que les haya gustado mucho y espero contar contigo, que contemos contigo pronto para poder poner un foco en algo más concreto o para seguir discutiendo, debatiendo y aprendiendo sobre la educación digital que tan, bueno, pues tan necesaria y tan inevitable y tan interesante y bonita es a quienes nos reúnen aquí, ¿no? Que es un tema apasionante. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a Paco por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y hasta la próxima. Os esperamos a los que hagáis el curso a partir de mañana y en el próximo webinar también os invitaremos con tiempo suficiente como os avisaremos para poder incorporaros y disfrutar y aprender de él. Muchísimas gracias. Buenas tardes.